Pues bueno, nuestro tema de hoy es dejemos que el Señor Jesús transforme todo. Y cuando nos referimos a todo es nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida. Sabemos que como seres humanos somos seres integrales, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y cada uno de ellos el Señor lo transforma. Aunque muchas veces cada uno de nosotros hemos querido o intentado cambiar nuestros hábitos, hemos intentado cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, pero que al final seguimos siendo los mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los queremos hacer con nuestros propios medios, conforme lo que nosotros creemos. Pero aquí, para que haya un cambio completo y pleno, te lo tenemos que dejar al Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 8 y vamos a leer del 14 al 17. Yo sé que ustedes leen las Escrituras y también ya lo hemos, cuando esos versículos también vienen en el libro de Lucas. Y también ya lo habíamos estudiado también cuando nos están enseñando el libro de Lucas, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Es Jesús sana a la suegra de Pedro. Y esta historia que sucedió hace mucho, pues abarca muy poquitos versículos, 4 versículos, pero que en realidad encierra una gran enseñanza y es lo que hoy vamos a ver. Dice la palabra de Dios, versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Entonces podemos darnos cuenta que es Jesús quien transforma los hogares. ¿Por qué transforma los hogares? Porque en este versículo podemos leer que había enfermedad. Entonces, ¿cuántas veces en nuestro hogar también hay enfermedad? Hay tristeza, hay depresión, hay problemas en el matrimonio, hay heridas en el corazón, hay problemas con los hijos, ¿verdad? En nuestros hogares, si nos ponemos a pensar, hay necesidades, no solamente enfermedad física, hay heridas y hay muchas necesidades. Pero Cristo es poderoso para transformar los problemas en victorias. Hemos visto que Dios no es un Dios que no se ocupe de su pueblo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos acercamos a Jesús, Él es quien nos ayuda. Versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces, no olvidemos que es el Señor Jesucristo quien restaura y sana. La suegra de Pedro estaba en cama, estaba postrada, tenía fiebre, estaba limitada, estaba impotente. Y muchas ocasiones nosotros también nos encontramos en esta misma situación. Estamos impotentes de hacer las cosas, ¿verdad? Muchas veces decimos, ya no puedo realizar cierta actividad. Estamos limitados, muchas veces por enfermedad física y muchas veces porque nuestro pensar es lo que nos está limitando. Pero aquí dice que Jesús la tocó, no fue indiferente Jesús a esa necesidad que esta mujer tenía. Dice que la tocó y que aquello que la oprimía se fue. Ahora, pasó algo, dice que se levantó y le servía. El servicio debe de ser una muestra de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestra vida espiritual estaba oprimida por el pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida
eterna. Entonces, nuestra vida espiritual estaba oprimida por el pecado. Viene nuestro Señor Jesucristo y nos da esa liberación, esa salvación. Ahora nuestra reacción debe de ser servir al Señor, ser útiles. Muchas veces pensamos, pero ¿cómo le voy a servir? ¿O dónde le voy a servir? Porque aquí le servían al Señor Jesús y me imagino que también le sirvió a los que estaban ahí cercas. Pero hay muchas formas de servir a Dios. Aunque nosotros amemos a nuestro prójimo, es una forma de servir al Señor. Cuando usted sirve, por ejemplo, como amas de casa, servimos los alimentos a nuestra familia, le estamos sirviendo también al Señor porque lo estamos haciendo de corazón. Ahora, si nos ponemos a pensar, nos hemos llegado a sentir así, impotentes, como les había comentado, como esta mujer estaba, y no solo por la presencia de enfermedad, nos hemos sentido impotentes o fracasados. A lo mejor hemos hecho cosas y no han salido los resultados como nosotros hemos querido, pero Cristo viene y nos toca. Cristo nos levanta, Cristo nos renueva, somos fortalecidos y le tenemos que servir por amor y por agradecimiento. Vamos a leer el versículo 16. Dice la palabra del Señor: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro sanador y libertador. En este versículo podemos darnos cuenta que Jesús es la respuesta para el ser humano. Por más que nosotros como seres humanos digamos que tenemos sabiduría, ¿verdad? Conocimiento adquirido y que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, sabemos que no es así. El Señor es misericordioso y nos da fuerzas físicas y nos permite lograr cosas, pero al final las cosas no las logramos por nosotros, sino por la misericordia de Dios, porque todas las cosas que tenemos y todo lo que somos es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro sanador, no solamente en lo físico, sino Él sana nuestras heridas del corazón, ¿verdad? Él es quien nos liberta y sana nuestra alma. Entonces, toda necesidad que nosotros tengamos, tenemos que llevarla a nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer también que la gente venía a Jesús con una necesidad, fuese física, espiritual, emocional o espiritual, pero en Jesús encontraron la respuesta. Jesús es la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque nuestra alma estaba perdida en pecado. Y Jesús vino, dice la palabra, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Él es quien dio su vida por nosotros y por eso ahora tenemos vida en Cristo. ¿Sí? Nuestra vida, ¿verdad?, está agobiada por las cosas que pasan, ¿verdad? Pero aún en esa angustia nosotros buscamos al Señor Jesucristo y Él es el que nos da el consuelo, es el que nos da la fortaleza. Entonces, Él es la respuesta para todas las necesidades del ser humano. Sin Cristo, nada podemos hacer y el mismo Señor Jesús lo ha dicho. Ahora, podemos leer que la gente que venía a Jesús lo buscaba y el Señor Jesús jamás lo rechazó. Jamás el Señor usó la palabra de estoy muy cansado, vengan mañana. O no dijo, ay, es que siempre me molestan, ¿no? Sino el Señor Jesucristo siempre está dispuesto. Entonces, eso es una confianza que nosotros debemos de saber que cuando estamos en necesidad, ¿verdad?, espiritual, física, emocional, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Podemos nosotros acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y saber que Él nos va
a dar la respuesta conforme a su voluntad y en su tiempo. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿en dónde o en quién va a descansar nuestra alma? En Cristo. Entonces, por eso es la respuesta a todas nuestras necesidades, llámese como se llamen esa necesidad. Ahora, algo que también me llamó la atención en este versículo 16, en la parte B, que dice: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Ya lo localizaron? Entonces leemos la frase que dice: y con su palabra. La palabra de Cristo tiene poder. En Mateo 28:18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué tiene poder? Porque se le fue dado la autoridad. ¿Quién se la dio? Dios mismo. Y sabemos que Cristo es Dios mismo. Entonces, Él tiene autoridad. Por eso, los demonios se le sujetaban. Por eso, cuando enseñaba, los mismos fariseos decían: pero ¿qué enseñanza es esta? Que nos habla como quien tiene autoridad y no como los profetas. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Entonces, nosotros tenemos que estar confiados que la palabra del Señor Jesús tiene poder. Ahora, también tiene poder porque es viva y eficaz. Y eso lo podemos leer en Hebreos 4:12. ¿Sí? Ahora también tiene poder porque es verdad. La palabra de Jesús es verdad. Y lo podemos leer en Juan 17:17. Para los que están anotando, y después los pueden leer con calma en su casa. ¿Sí? Ahora la palabra que sale de la boca de Dios no regresa a él vacía hasta que cumple el propósito por la cual fue enviada. También por eso tiene poder. ¿Sí? Entonces eso lo leemos en Isaías 55:11. Ahora, si sabemos que la palabra de Jesús tiene poder, por eso nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, porque es verdad y porque es la palabra de Dios mismo. ¿Sí? Vamos al versículo 17. Dice la palabra de Dios: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Porque para que se cumpliese lo dicho, porque eso ya también estaba profetizado en Isaías 53:4. Entonces, en Jesús se cumple todo lo que ya se había dicho, ¿verdad? La obra del Señor Jesús estaba profetizada, así como está profetizado también su segunda venida. Ahora en la Biblia podemos leer de Jesús, o por qué podemos decir que estaba profetizada y que se ha cumplido, porque bueno, podemos leer en las Escrituras que Jesús iba a nacer, ¿verdad? De una mujer virgen, y nació de una mujer virgen, nació en Belén, ¿verdad? Y podemos leer en las Escrituras que realmente nació en Belén, que predicó el Evangelio, que fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que moriría en una cruz y que al tercer día resucitaría, y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Entonces, cada una de ellas se cumplió conforme a lo que estaba escrito. Por esta razón podemos nosotros también estar seguros que se van a cumplir las otras que faltan por cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque ya dijimos que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Porque es verdad. Entonces esas cosas se van a cumplir en su debido tiempo, ¿verdad? Así como el Señor lo ha diseñado, así se va a cumplir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues estar listos, ¿verdad? Amarlo, obedecerlo y estar en comunión con nuestro Señor. Para terminar,
Es Jesucristo quien transforma los hogares y nuestras vidas. Aunque nosotros queramos cambiar solos, siempre vamos a volver a ser la misma naturaleza. ¿Qué necesitamos? Que el Señor sea quien nos cambie, ¿verdad? Él es el que nos quita el pecado, Él es el que nos limpia de toda maldad y por eso Él es quien transforma, no por nosotros mismos, para no volver a ser, ¿verdad? Los mismos de siempre, sino dejar que el Señor sea quien transforme nuestra vida y también transformará nuestros hogares. No debemos de olvidar que su palabra tiene poder. Entonces, si su palabra permanece en nosotros, el amor de Dios, ¿verdad? Va a ser quien reine en nuestro corazón y podemos nosotros entonces dar de lo que hemos recibido de gracia. No vamos a amar por nuestros propios medios o no vamos a amar solamente a los que nos caen bien, sino con el amor de Dios podemos llegar a amar también a nuestros enemigos, así como el Señor lo dice, ¿verdad? Entonces, dejemos que el Señor realmente abrémosle la puerta, dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, el Señor está dispuesto a entrar en tu vida. Ábrele la puerta, déjalo que el Señor Jesucristo sea el quien actúe en tu corazón y en tu vida y Él transformará todo tu ser. Dios te bendice.